Axel. Me llevé el teléfono a la oreja aún alucinado. ¿Ha aceptado? Pregunté otra vez. No exactamente. Quiere hablarlo. Es un paso. Oliver. Nervioso porque una parte de mí ya se había hecho a la idea de su silencio era un no, y la otra parte, bueno, había hecho grandes esfuerzos durante las últimas semanas para no coger el coche y plantarme delante de la puerta de su residencia con la amenaza de no marcharme hasta que consiguiese lo que quería. Gracias por esto. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Me ha dado la dirección de una cafetería para que os reunáis allí el próximo lunes a media tarde. Tienes a mano un papel y un bolígrafo. Pues apunta. Anoté lo que me dictó mientras sujetaba el teléfono entre el hombro y la oreja, preguntándome por qué Lee había decidido usar a su hermano como intermediario. Y entonces pensé que quizá había eliminado mi número de la agenda. Puede que un día lo hiciese, enfadada, apretando el botón con rabia, como cuando quieres borrar para siempre de tu vida algo que has dejado atrás al pasar a una nueva etapa. Entonces, el lunes sobre las 5, repetí. Sí. Una cosa, Axel, sé delicado. Sé cómo tú nunca eres. Yo puse los ojos en blanco y agradecí que no pudiese verme. Solo cíñete a la pintura. Oliver, tranquilo, dije, y él resopló. Qué fácil es decirlo. Qué jodido sentirlo. Lee es adulta, joder. Tiene 23 años, creo que podrá mantener una conversación normal conmigo en una cafetería. Irónicamente, yo no estaba muy seguro de poder conseguirlo, teniendo en cuenta que en la galería apenas me habían salido las palabras. Sin embargo, quería tranquilizar a Oliver, que esto no hiciese que nuestra relación fuese aún más tirante e incómoda, porque a veces parecía que estábamos bien, como siempre, y al minuto siguiente me sentía como si fuésemos dos extraños. Estaba a punto de colgar cuando él añadió. Axel, una cosa más. Dime. Cogí aire. No hagas que me arrepienta de esto. Valoré la leve súplica que escondían sus palabras preguntándome qué sentiría él, porque parecía dispuesto a dejar que me acercase de nuevo a Lee, pero también se mostraba reacio. No llegué a contestar, porque Oliver se despidió rápidamente. Me quedé unos segundos aún con el teléfono en la mano, mirando por la ventana como el viento sacudía los árboles que crecían alrededor de la cabaña, sin dejar de pensar en ella, en que la vería en apenas unos días y en que no estaba muy seguro de qué esperar. Y eso me jodía. La incertidumbre cuando se trataba de esa chica a la que había visto crecer, con la que lo había compartido todo después, mi casa, mi vida, mi corazón. ¿Y qué pasaba con todo eso? Porque las personas van y vienen todo el tiempo, cierran y abren puertas por las que entran o se marchan. Ocurre a menudo. Alguien sale de tu mundo o no vuelve a cogerte el teléfono más, pero ¿qué pasa con todo lo que no puede llevarse? Los recuerdos, los sentimientos, los instantes. Pueden desaparecer y convertirse en polvo. ¿Dónde permanecen? Quizás se queden más en los brazos de uno que de otro. Quizá en mi caso yo me había quedado con todas esas pertenencias invisibles, una maleta enorme y llena, pero ella había conseguido seguir caminando sin llevar una carga pesada en su espalda. Cogí un cigarro y salí a la terraza. Lo encendí. Me lo fumé despacio, en el silencio de la noche. Uno de esos recuerdos que siempre llevaba conmigo me sacudió mientras el humo se perdía en la oscuridad. Las notas de esa canción se arremolinaron a mi alrededor y volví a escuchar The Night We Met mientras bailaba con Lee pegada a mi cuerpo, justo antes de besarla y cruzar esa línea que lo cambió todo. Cerré los ojos y suspiré hondo. Axel. No recordaba haber estado tan nervioso jamás. La cafetería en la que habíamos quedado tenía un aspecto rústico, con las paredes recubiertas de madera y estanterías llenas de plantas y objetos antiguos cuya función era ahora decorativa. Cuando entré,
Lee aún no había llegado, así que me senté en una de las mesas del fondo, cerca del ventanal que daba a una calle poco transitada. Pedí un café cargado, a pesar de que sabía que no sería de ayuda para calmarme, y me masajé las sienes con los dedos mientras me fijaba en uno de los balcones del edificio de enfrente, con sus maceteros a juego, los colores extendiéndose en las ramas que se deslizaban hacia abajo por haber crecido demasiado, las flores amarillas salpicando el verde intenso. Todo era arte, todo. Lástima que no pudiese plasmarlo. Alcé la mirada al oír las campanillas que colgaban sobre la puerta de la entrada. Se me secó la boca. Lia avanzó despacio, con sus ojos clavados en los míos, justo como pensé que no haría, porque parecía que siempre tenía la capacidad de sorprenderme. Tan imprevisible. Había dado por hecho que su mirada sería escurridiza, pero no, era desafiante. Contuve el aliento mientras se acercaba. Vestía unos vaqueros ajustados y una camiseta sencilla y gris de manga corta, pero solo pude pensar en que era la chica más brillante que había visto en mi vida. Porque era eso. Brillaba. Me pregunté cómo era posible que nadie más en esa cafetería se diese cuenta de la luz que parecía reflejar su piel, de sus ojos resplandecientes y de la fuerza que desprendía a cada paso que daba. Apoyé las manos en la mesa y me levanté. Lia se quedó parada delante de mí. Yo me incliné hacia ella y le di un beso en la mejilla, aunque, en realidad, más que un beso fue un roce, porque ella se apartó rápido antes de sentarse y colgar el bolso del respaldo de la silla. Me acomodé enfrente. Nos miramos. Me faltaba el aire. ¿Cómo empezar? ¿Qué decir? Me fijé en la tensión que se asentaba sobre sus hombros estrechos y deseé poder calmarla de algún modo. Como antaño. Como cada vez que ella estaba mal, cuando yo era su tabla de salvación y no el que causaba los problemas. ¿Desea tomar algo? Lia tardó en desenredar su mirada de la mía antes de alzar la vista y centrarse en la camarera que había venido a tomarle nota tras servir mi café. Contemplé el líquido oscuro mientras ella pedía un zumo de manzana y deseé cambiarlo por una copa de cualquier cosa que pudiese beberme de un trago para apaciguar los nervios. Así que, aquí estamos, susurré. Aquí estamos, repitió ella bajito. Volvimos a quedarnos callados. Era un puto idiota. Después de años sin hablar con Lia, lo único que se me ocurría decir era eso. Cerré los ojos y respiré hondo, armándome de valor. Lia, yo. Tenía un nudo en la garganta. El contrato, me cortó, deberíamos hablarlo. Ya, eso. Hice una pausa cuando la camarera regresó para servirle el zumo. Se lo mandé a tu profesora. No lo habló conmigo, contestó. ¿Por qué? La miré intrigado. Porque no quise escucharla. Vaya, eso es prometedor. No sonrió, ni un poquito. Tampoco debería haber esperado que lo hiciese. Reprimí un suspiro y abrí la carpeta que había dejado a un lado de la mesa. Deslicé una copia hacia ella y cogí la mía. Lia frunció el ceño mientras empezaba a leerlo. No había tocado el zumo. Yo intenté dejar de mirarla como un crío embobado y me centré en remover mi café. ¿Hay algo que quieras saber? Pregunté. Sí, quiero que me lo expliques todo. Sin sorpresas. Antes te gustaban las sorpresas. Me taladró con la mirada. Había sido una cagada decir algo así, pero cuánto había echado de menos esa sensación que despertaba en mí con un solo gesto. Axel, no quiero perder el tiempo. Está bien. Esto es lo que debes saber. Lia. Lia. Quería levantarme y salir corriendo. Todo mi cuerpo me pedía que lo hiciese, el corazón latiéndome acelerado, los nervios en la tripa, las palmas de las manos sudorosas y, sobre todo, mi instinto. Esa sensación que no parece atender a la razón, pero que, a veces, sencillamente nos guía. Axel estaba igual. El pelo un poco más largo rozándole las orejas, los ojos de un azul oscuro que recordaba las profundidades del mar, la piel bronceada por el sol, los labios llenos y la mandíbula marcada.
Me di cuenta de que se había afeitado antes de venir, porque tenía un par de cortes pequeños en un lado de la mejilla. Nunca fue demasiado cuidadoso pasándose la cuchilla. Después me fijé en su mano apoyada sobre el papel del contrato, masculina, con los dedos largos, las uñas cortas y algunas pieles levantadas. Respiré hondo y aparté la vista. Fue como si necesitase volver a memorizar cada detalle, todas esas pequeñas cosas que quedan olvidadas con el paso del tiempo. La diminuta cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y que se había hecho a los 16 años al darse un golpe con el borde de la tabla de surf, los primeros botones de la camisa que siempre se desabrochaba, la curva de sus labios. Como artista representada, la galería te asegura mantener al menos 10 obras al mes en su catálogo. No es algo estático, la idea es renovarlas cada poco tiempo. También conseguiremos que asistas a ferias de arte y exposiciones. Los beneficios se reparten en un 50%. No creo que sea justo. Perdona, alzó una ceja. No aceptaré menos de un 60%. Axel pareció sorprendido, pero luego lo vi apretar los labios para reprimir una sonrisa. Se quedó callado un minuto largo antes de suspirar. De acuerdo. Un 60. Pero recuerda que la galería invierte en ti, se encarga del transporte, que no es poca cosa, de asesorarte y darte a conocer, entre otros asuntos. Entrelacé las manos por debajo de la mesa, pero de cara a Axel me mantuve firme, aunque estaba temblando. Una pequeña parte de mí había esperado que él no accediese tan fácilmente a mi objeción. Quizá entonces no habríamos llegado a un acuerdo y yo me sentiría menos cobarde por no seguir adelante. Intenté mantener la calma, tragué saliva. De todo eso te encargarás tú. Sí, me miró fijamente. No puede hacerlo otra persona. Una expresión extraña cruzó el rostro de Axel. Tan horrible te resulta. Su voz ronca me acarició. Parpadeé, y me dejó un poco turbada. ¿Qué responder a eso? Sí, me resultaba horrible calcular todo el tiempo que tendríamos que pasar juntos, constatar que mirarlo me dolía, que echaba de menos lo que habíamos tenido antes de que pusiese un pie en su casa y mi universo cambiase para siempre. Y me entristecía pensar en todo lo que ya no podíamos recuperar. ¿Qué más harás? Esquivé la otra pregunta. Valoraré las obras. Es complicado, pero debemos tasarlas. Las estudiaremos antes de decidir cómo debemos venderte. ¿Cuánto dura el contrato? 18 meses. ¿Y qué pasa si me arrepiento y quiero romperlo? Lia, inspiró hondo. Eso no pasará, no te arrepentirás. Te sorprende que dude de tus promesas. Axel tardó unos segundos en asimilar mis palabras. Un músculo tensó su mandíbula. No te fallaré esta vez. Su voz era apenas un susurro. El primer pensamiento que me azotó fue que parecía sincero, y después me reprendí por seguir confiando en él. Negué con la cabeza. Quiero renegociar la duración. Es el contrato estándar, Lia. Entonces quiero un contrato no estándar. Esto no funciona así, replicó tenso. No firmaré por 18 meses. Joder. Axel se frotó la cara, dejó escapar el aire que estaba conteniendo y se recostó sobre el respaldo de la silla. Está bien, 1 año. Y es algo excepcional, así que no tenses más la cuerda, Lia. Lo otro era descabellado, me defendí. Y lo decía en serio. Todos opinaban lo mismo en el sector. A menudo, las galerías se aprovechaban de los artistas, que firmaban contratos abusivos por la ilusión de ver sus obras colgando de las paredes. No era raro que algunos negocios ofreciesen tan solo el 30% de los beneficios y se llevasen el 70%, o que el artista tuviese que cubrir los gastos extraordinarios, o que al final no se cumpliese lo pactado. Dame tu correo y te mandaré una copia cuando modifique el contrato, dijo mientras cogía los papeles y volvía a meterlos en la carpeta. Y en cuanto firmes, acordamos un día para visitar tu estudio. Mi estudio, lo interrumpí. Tienes una beca de la universidad, ¿no? Asentí con la cabeza, pero tuve que posar el vaso porque me temblaba la mano. Me fijé en que Axel tampoco había probado su café, que seguía intacto delante de él. No quiero que nadie entre ahí. Axel frunció el ceño contrariado. ¿Estás bromeando? No, claro que no. Eso no es negociable, Lia.
Todo es negociable, repliqué. Tengo que ver tus obras. Tengo que hacer un estudio de todas ellas. Tengo que valorarlas, tasarlas y catalogarlas, ¿lo entiendes? Sí, pero... Quería llorar. Quería huir. Lia. Axel alargó la mano por encima de la mesa para buscar la mía cuando me vio parpadear rápido, pero la aparté y retomé el control. Lo haremos poco a poco, ¿de acuerdo? El primer día solo les echaré un vistazo rápido. Tenemos tiempo. Asentí, porque no podía hablar. Me levanté cuando me serené. Tengo que irme. Axel abrió la boca, pero debió de pensárselo mejor, así que la cerró y se mantuvo callado mientras yo me inclinaba y escribía en una servilleta mi dirección del correo electrónico de la universidad. Antes de que pudiese darme la vuelta, él se levantó y me sujetó de la muñeca. Sentí un escalofrío. Seguía teniendo la piel cálida y un agarre firme, decidido. Aún tienes mi número. Lo borré, admití. La nuez de su garganta se movió cuando tragó saliva. Trazó su teléfono en otra servilleta que terminé guardándome en el bolsillo trasero de los vaqueros. No le dije que me sabía su número de memoria. No le dije que ojalá muchas otras cosas pudiesen borrarse así, sencillamente apretando un botón. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Axel. Me senté en el taburete y le pasé una mano por el hombro a mi hermano, zarandeándolo un poco hasta que él empezó a protestar. Me reí mientras el camarero se acercaba. 2 de ron. Miré a Justin. Vale, pero no muy fuerte. Solo tenemos una marca, respondió el chico. Pues entonces, Justin frunció el ceño. Entonces, 2 de esa, lo corté. El camarero se marchó y Justin me dio un codazo. No decidas por mí, se quejó enfurruñado. Son las consecuencias de llamarme para salir. Solo quería saber cómo estabas. Cogió la bebida que acababan de servirnos, dio un trago e hizo una mueca. Es como beber fuego. Va, demuestra que eres hermano mío. Justin sonrió antes de negar con la cabeza y chocar su vaso con el mío en un brindis improvisado. Después nos terminamos la copa mientras le contaba las últimas fechorías de los gemelos o asuntos de dudoso interés, como el pestillo que había colocado en la puerta de su dormitorio para poder tener algún tipo de intimidad con Emily sin interrupciones. Lo frené cuando empezó a relatarme su último encuentro. En serio, Justin, no es necesario dar detalles. Durante los últimos años, mi hermano y yo habíamos acercado posturas y, casi sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en 2 amigos que podían quedar de vez en cuando a tomar algo o a pasar el rato. Él seguía siendo demasiado correcto para mi gusto, un tanto impertinente y poco dado a hacer ninguna de las cosas que a mí me divertían, pero, en su defensa, aguantarme después de lo que ocurrió con Lia no había sido una tarea sencilla y fue el único que estuvo disponible de forma incondicional, incluso cuando mis padres me pegaron la bronca más grande de mi vida a la preocupante edad de 30 años. Con mi padre había sido más fácil, pero en cuanto a mi madre, bueno, no estaba seguro de que no siguiese guardándome aún un poco de rencor. Se pasó meses farfullando que no se lo podía creer, llorando al cerciorarse de que, tras la muerte de Douglas y Rose, nuestra familia se había quebrado todavía más, porque ya no habría más comidas familiares los domingos ni nada parecido. Irónicamente, la situación fue el detonante que provocó que mis padres hiciesen las maletas unos meses más tarde y emprendiesen su primer viaje. Ese había sido el más corto, casi como algo experimental. Y lo siguieron muchos más, cada vez más largos. Se habían convertido en 2 trotamundos. Sírvenos otra ronda, le dije al camarero alzando la copa. No podemos compartir una. Justin me miró, y creo que mi expresión fue suficiente para que suspirase resignado. ¿Tú sabes dónde están ahora los papás? Pregunté. Creo que en Panamá. ¿No te han llamado? No. Di un trago largo. Eso es porque mamá se queja de que, cuando lo hace, siempre tienes el teléfono apagado. Tanto te cuesta mantenerlo cargado.
En mi idioma, que te pongas en modo hermano mayor significa que aún no has bebido lo suficiente. Y para tu información, hace días que lo tengo encendido, añadí mientras me sacaba el teléfono móvil del bolsillo del pantalón. ¿Lo ves? Magia. Vaya, todo un logro para ti. ¿A qué se debe? Quiero estar comunicado, me encogí de hombros. No aclaré que, desde el día que le había escrito a Lia mi número en esa servilleta de la cafetería, me había convertido en una de esas personas que no se separan de su teléfono. ¿Y para qué? Para nada, porque ella no había llamado. Tampoco me había contestado al correo electrónico que le había mandado con el nuevo contrato. Pareces un crío de 15 años que acaba de conocer a una chica, dijo Justin con esa voz seria que no le pegaba en absoluto a la hora de bromear. Yo no pude evitar reírme, porque era cierto, aunque jamás fuese a admitirlo en voz alta. ¿No te ha respondido? No. Nadie quiere llamarme, como ves. Eso es porque eres inaguantable. Le di un puñetazo en el hombro y él soltó un quejido ridículo que hizo que terminásemos riéndonos. En realidad, nos reímos durante toda la noche y, cada vez que Justin pensaba en irse, lo convencía para que se quedase un rato más y pidiésemos otra ronda. No quería estar solo. No quería volver a casa, porque cuando estaba allí pensaba y recordaba, y me moría un poco por dentro entre tanto silencio. Suspiré hondo y él me dio un codazo. Alegra esa cara. Se supone que estamos celebrando que ha accedido a firmar. Justin tenía los ojos brillantes y una expresión tonta que indicaba que le había dejado beber demasiado. Sí, algo es algo, supongo. No te odiará para siempre, Axel. Ya, era fácil decirlo sin conocer a Lia. El problema era ese, que nadie la conocía mejor que yo, esa costumbre suya de abrirse en canal y de darlo todo, o de pasar justo a lo contrario, a cerrarse en banda y a mirarte con esa frialdad que ponía los pelos de punta. Porque con Lia las cosas nunca podían ser a medias, era emocional, impulsiva, de esas personas que, cuando de verdad quieren algo, van a por todas y luchan con uñas y dientes para conseguirlo. Tan especial, tan opuesta a mí. Espera aquí, ahora vuelvo. Me levanté y crucé el local para ir al servicio. La sala central estaba llena de gente que charlaba y bailaba bajo las guirnaldas de luces de colores. Sonaba una música chill out de fondo, como en casi todos los sitios de copas en el paseo de la playa. Cuando regresé, Justin no estaba. Puse los ojos en blanco, cogí el mojito que seguía en la barra y di una vuelta para intentar encontrarlo. Saludé a varios conocidos y aclaré las dudas de dos turistas cuyas intenciones no parecían limitarse a saber un poco más sobre Byron Bay, porque tuve que sujetarle la mano a una de ellas para que dejase de asaltar a los pobres botones de mi camisa, que llevaba ya medio desabrochada. Me alejé de ellas en cuanto distinguí a mi hermano en la terraza. Mientras me acercaba a él, vi que se tambaleaba un poco. Estaba hablando con un chico joven. ¿Y qué tipo de chocolate llevan?, le preguntaba. Me quedé alucinado cuando comprendí que el tipo estaba intentando venderle pastelitos de marihuana. Tuve que recurrir a todo mi autocontrol para no echarme a reír. Le rodeé a mi hermano el cuello con un brazo. Justin, esto no es lo que crees. Yo tengo una cafetería. Hacemos pasteles. El tipo frunció el ceño un poco confundido. Si lo que quieres es chocolate en vez de María, tengo un amigo que... Lo interrumpí intentando parar la situación. No quiere nada. Es que se ha venido muy arriba. Claro que quiero, exclamó Justin. Dame uno. Justin, te aconsejo que no hagas eso. Dudé mientras él pagaba el pastelito, justo un segundo antes de metérselo de golpe en la boca y masticar sin molestarse en cerrarla. El chico desapareció buscando nueva clientela y yo me limité a reprimir una sonrisa y a darle un sorbo a mi mojito al tiempo que recostaba la espalda en uno de los pilares de la terraza del local. Está buenísimo, masculló Justin. ¿Qué tipo de juventud tuviste? ¿Qué quieres decir? Me miró.
Me refiero a qué coño hacías cuando eras joven para no conocer estos pastelitos. No era un secreto que en Byron Bay estaba bastante extendido el consumo de marihuana en todos sus usos y preparaciones. A veces tenía la sensación de que mi hermano vivía en otro puto planeta diferente al mío o algo así. Le palmé la espalda cuando se atragantó. Pues lo normal. Salía con Emily. Lo envidié durante un instante. Si Lee y yo nos hubiésemos conocido teniendo los dos 16 años, probablemente tampoco me habría interesado demasiado probar mierda o salir hasta las tantas. Porque, claro, habría estado demasiado ocupado mirándola y follándomela cada noche. Joder, tragué saliva y suspiré. En unos minutos vas a empezar a sentirte raro, le expliqué. Así que, por tu bien y el de tus cojones, voy a llamar a tu mujer para decirle que te encuentras mal y que hoy vas a dormir en mi casa. Él me ignoró antes de empezar a bailar una canción con las manos en alto. Un grupo de chicas le siguió el rollo mientras reían y danzaban a su alrededor como si fuese de lo más divertido ver a un tío, que probablemente se planchaba los calzoncillos, haciendo el imbécil. Lo perdí de vista un segundo para llamar a Emily, que lo primero que quiso saber fue en qué lío se había metido su marido. Terminé confesándole la verdad. Bueno, le vendrá bien divertirse un rato, contestó. Nadie te ha dicho nunca que eres increíble. No me hagas la pelota, Axel, que nos conocemos. Contigo me sale natural. Al final acordamos que lo mejor sería evitar que los gemelos pudiesen verlo así, de modo que cuando regresé al local lo busqué y conseguí separarlo de aquel grupo tirando de él. Justin protestó, pero terminó cediendo cuando lo empujé hacia la salida. Fuimos caminando a mi casa por el sendero sin asfaltar. Justin se tambaleaba, hablaba en voz alta de lo primero que se le pasaba por la cabeza y se apoyaba en mi hombro cada vez que sentía que le faltaba el aliento. Cuando traspasamos el umbral y él se dejó caer en el sofá como un peso muerto, me di cuenta de que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. ¿Quién me iba a decir años atrás que mi hermano terminaría siendo un buen compañero de juerga? Salí a la terraza y me encendí un cigarro tumbado en el suelo de madera. Era de madrugada, y yo solo podía pensar en ella y en las ganas que tenía de volver a verla. Contemplé ensimismado el humo que se ondulaba hacia el cielo estrellado. Me pregunté qué estaría haciendo Lee en aquel mismo instante y me obligué a dejar de hacerlo cuando la imaginé entre otros brazos y sábanas enredadas, porque dolía demasiado. ¿Qué estás haciendo? Giré la cabeza mientras Justin se tumbaba a mi lado. Nada. Pensar. ¿Cómo te encuentras? Relajado. Aguanté una carcajada. ¿En qué piensas? En ella. Tú antes eras distinto. Ya. O quizás siempre fuiste así, pero no lo supiste hasta que apareció la persona adecuada. Aunque eso no tiene sentido, porque ella siempre estuvo cerca, pero... No te esfuerces. Nos quedamos un rato callados. Hasta que me saqué el móvil del bolsillo y busqué su nombre en la lista de contactos. ¿Qué estás haciendo? Justin frunció el ceño. Voy a mandarle un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Uno que dice que, si no me contesta y quedamos un día para firmar el contrato, me tomaré la libertad de aparecer por sorpresa en su residencia. ¿Estás seguro de que es una buena opción? No, pero no me está dejando muchas más. Le di al botón de enviar y luego volví a fijar la mirada en las estrellas, que parecían temblar. No era la primera vez que sentía que tenía que presionar a Lee y tensar la cuerda, porque sabía que, si no lo hacía, ella se escaparía. Y me daba tanto miedo. Ya había pasado una vez por eso y no estaba dispuesto a repetir la experiencia y dejarla marchar. Verla había hecho que lo reviviese todo con fuerza, como si los recuerdos hubiesen permanecido un poco adormecidos hasta entonces. Había estado 3 años sin tener contacto con Lee y, de repente, la idea de no saber nada de ella durante una semana me resultaba insoportable. Y era un camino en el que no podía dar marcha atrás. Lia. Lia.
El teléfono vibró. Dejé el pincel a un lado y me estremecí en cuanto vi su nombre en la pantalla. Entonces leí el mensaje, la amenaza implícita en esas palabras que parecían casuales, pero que no lo eran. Suspiré hondo. Era un viernes por la noche y yo seguía en la buhardilla pintando algo a lo que ni siquiera sabía ponerle nombre, porque tan solo eran trazos temblorosos, una explosión de colores intensos, un grito contenido en un lienzo. Valoré mis opciones, porque una parte de mí todavía se negaba a permitir que Axel irrumpiese en mi nueva vida y era consciente de que, en cuanto firmase esos papeles, él se colaría sin remedio. Axel. Subí los escalones de la residencia de dos en dos y llamé con los nudillos a la puerta de su habitación. Esperé inquieto. Lia me había contestado al mensaje para quedar el lunes en un rato libre entre clase y clase, algo que, evidentemente, había hecho a propósito para no alargar demasiado nuestro encuentro. Yo había accedido porque le habría dicho que si a cualquier cosa que ella me hubiese pedido, a quien iba a engañar. Estaba así de jodido. Lia abrió. Me miró antes de apartarse. Entré en su habitación y contemplé cada rincón mientras ella cerraba la puerta a mi espalda. Había esperado ver alguna lámina suya, pero las paredes estaban vacías. En cambio, tenía el escritorio repleto de libros y material. Me acerqué para ver mejor un dibujo a carboncillo que sobresalía entre varios folios, pero ella lo alejó de mí con brusquedad en cuanto lo rocé con los dedos. No toques nada, susurró casi sin aire. Me fijé en cómo su garganta se movía y deseé besarla justo ahí, en ese hueco de piel que siempre pensé que estaba hecho para mis labios. De acuerdo, aunque ya sabes que tocar es una de mis especialidades. Lia me taladró con la mirada. Yo sonreí, porque prefería esa reacción que la indiferencia. Me bastaba con despertar de nuevo algo en ella, aunque fuese enfado. Tengo poco tiempo, Axel. Está bien, suspiré hondo. Lia. Me obligué a tragar con fuerza para deshacer el nudo que tenía en la garganta mientras él se sentaba en mi cama y abría la carpeta. Me tendió 2 contratos grapados. Uno es para mí, la otra copia es tuya. Vale. ¿Puedo echarle un vistazo? Claro. No soy yo el que tiene prisa. Estuve a punto de poner los ojos en blanco, pero lo evité en el último momento porque conocía a Axel y sabía lo que quería: provocarme, desestabilizarme. Me senté en la silla que estaba delante del escritorio y lo leí en silencio. Tan solo levanté la vista cuando vi por el rabillo del ojo que él se tumbaba en la cama. Mi cama. Tomé aire, incómoda, porque la idea de tener que descubrir esa noche que las sábanas olían a él era más de lo que podía soportar. Me sujeté un mechón tras la oreja mientras sentía como la habitación se iba haciendo más y más pequeña a cada segundo que pasaba, como si Axel encogiese las paredes con su mera presencia, hasta el punto de que su aroma masculino me envolvió y me transportó a otro lugar: el mar, el sol, la sal. Terminé pasando las páginas casi sin leerlas tan solo para llegar cuanto antes a la última, firmar y evitar que el encuentro se alargase más. Ya está. Toma, le tendí su copia. ¿Ves cómo no era tan difícil? Un cállate me bailó en la punta de la lengua, pero conseguí tragármelo, porque no quería darle la satisfacción de caer en lo que buscaba. Noté que el bocado también estaba lleno de rabia. Que sabría el de cosas difíciles. Que sabría el de todas las noches que me había dormido llorando en esa misma cama en la que estaba tumbado. Que sabría el de sentimientos, de ser fiel a ellos, de luchar por algo aunque no fuese fácil. Tengo que irme ya, dije secamente. ¿A la universidad?, preguntó. Sí. Tras salir, cerré con llave. Te acompaño, comentó. Yo frené en mitad de los escalones y me sujeté a la barandilla de madera antes de mirarlo por encima del hombro. Él me sonrió de lado. Quise borrar el gesto. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque no quiero. Seguí bajando hasta llegar al rellano.
Agradecí el viento que soplaba aquel día cuando salí a la calle, porque sentía que Axel no solo encogía los espacios, también acaparaba el aire que había a mi alrededor. Empecé a caminar hacia la universidad, al menos hasta que él me cerró el paso colocándose delante de mí y posando sus manos en mis hombros. ¿Cuál es el problema?, preguntó. Axel, no empeores las cosas. Hasta pronunciar su nombre me dejaba un regusto amargo en la boca. Axel. Esas 4 letras que siempre parecían perseguirme. Axel. Una vida entera resumida en una sola persona. Inspiré hondo, cogiendo fuerzas, cuando él se inclinó más hacia mí. Ya sé que esto no es fácil, susurró. Pues entonces no lo compliques más. La cuestión es que vamos a tener que trabajar juntos y, joder, no soporto que me mires así, Lia. Deberíamos, no sé, hablarlo. O darnos una tregua, lo que necesites. Se me aceleró el corazón. Hablarlo. No estaba preparada, porque eso significaría remover encajones llenos de polvo que había cerrado con llave, y solo pensarlo me aterraba. Porque no había algo concreto sobre lo que tuviésemos que ponernos de acuerdo, era todo, era una relación de una vida entera que se había hecho añicos de forma brusca y todavía seguía pisando trocitos que no había recogido del suelo. La gente continuaba recorriendo la acera o cruzando el paso de peatones que estaba a unos metros, pero durante unos segundos, mientras nos mirábamos, fue como si el mundo se congelase por completo. Una tregua, logré decir en un murmullo. Axel dio un paso atrás. No sé si parecía decepcionado o aliviado. Quizá ambas cosas. Yo retomé el paso y Axel me imitó caminando a mi lado. No hablamos. Fueron 10 minutos que se me antojaron eternos y efímeros a la vez. Su presencia me inquietaba, lo cerca que estaba su mano de la mía, la firmeza de sus pisadas, su respiración calmada. Ya hemos llegado, me paré delante de la puerta de la universidad. Todo sigue igual, Axel contempló los jardines y luego bajó la vista hasta encontrar mis ojos. Dime qué día puedes quedar para que visite tu estudio. Aún no lo sé. Lia. El viernes, quizá. Quizá o seguro. Odiaba cuando presionaba y presionaba y presionaba. Algo que a Axel se le daba muy bien. Él no era de los que sabían cuando aflojar o mantener la boca cerrada, no, iba a por todas, aunque solo ante ciertas situaciones, no cuando se trataba de él mismo. Seguro. Salgo de clase a las 5. Te estaré esperando aquí mismo. De acuerdo. Me fui sin despedirme. Lia. Landon suspiró hondo y se frotó la mandíbula con gesto cansado. Yo no soportaba verlo así, porque él siempre solía estar alegre y animado, era una de esas personas que tienden a ver el vaso medio lleno. Me senté en el otro extremo del sofá. Entonces, el viernes irá a tu estudio, repitió. Sí, es por trabajo. Él fijó la mirada en sus manos. Joder, Lia, es que... Ya lo sé, lo corté. Y lo siento. Si al menos pudieses dejarme verlo a mí también. Quizá algún día, más adelante. En esos momentos no era una opción. Si hubiera podido, habría evitado que Axel pusiese un pie en mi buhardilla, pero, por alguna razón, no me incomodaba tanto la idea de que lo hiciese. Puede que fuese porque, en cierto modo, Axel ya me había visto del todo, desde 1000 ángulos distintos, sin ninguna capa que me protegiese. No me quedaba nada que esconder. Lo que me demostraba que, en el pasado, me había equivocado. Porque lo que ocurre cuando te abres en canal delante de otra persona es eso, que después pasas a ser transparente a sus ojos. Y cuando lo das todo, te vacías por dentro. Yo no quería volver a cometer ese error. Durante el tiempo que estuve con Axel, fui tan inconsciente que no me guardé nada para mí, tampoco le entregué mi corazón pedacito a pedacito, no, se lo ofrecí entero con los ojos cerrados y sin dudar. Justo todo lo contrario a lo que estaba viviendo con Landon. Con él era diferente. Un camino que estábamos recorriendo con pasos cortos, a un ritmo tranquilo pero seguro, como avanzar agarrada a una barandilla.
Yo no me sentía inestable como con Axel, temiendo que tras cada esquina fuese a tropezar o a tambalearme. Tenía el control en la mano y me aterraba volver a soltarlo. Ven aquí, Landon me abrazó. Siento que esto sea tan complicado. Ya nos iremos acostumbrando. Me dio un beso en la cabeza. Va a ser una gran oportunidad para ti, seguro. Es curioso, porque justo hace un par de noches soñé eso, que triunfabas y tus cuadros terminaban en las mejores galerías del mundo. Separé la cabeza que tenía recostada contra su pecho para mirarlo. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Gemí. Porque soy tu mejor amigo. Eres mucho más que eso. Escondí el rostro en su clavícula. No sé cuánto tiempo me quedé allí sintiendo el tacto cálido y confortable de la piel de su cuello contra mi mejilla. Landon era un pilar sólido y yo giraba alrededor de él, incapaz de alejarme lo suficiente por miedo a caerme. Supongo que el primer amor siempre suele estar lleno de carencias e inseguridades, pero también es especial y mágico. Porque, cuando descubres lo que es enamorarse, no estás preparado para sentir todas esas emociones abrazándote, ni mucho menos para gestionarlas. Así que solo sientes, amas, te lanzas. Vas sin frenos porque todavía no sabes que al final del camino hay una pared contra la que terminarás chocándote. El problema es que luego sí lo sabes. Cuando vuelves a sentir ese cosquilleo, recuerdas lo que te ocurrió, el dolor del golpe, así que decides ir más despacio, pero, claro, eso tiene sus consecuencias. La reflexión frente al acto impulsivo, la calma frente a la intensidad. Y empiezas a ver gris lo que antes eran colores vibrantes. Más tarde, lo ayudé a recoger la cocina antes de marcharme. Tras salir apresurada de la habitación esa mañana con Axel pisándome los talones, no se me había pasado por la cabeza coger los libros del día siguiente por si quería pasar la noche en el apartamento de Landon. Así que, aunque no me apetecía estar sola, me despedí de él y me fui caminando hasta la residencia, porque me apetecía dar un paseo y despejarme. Me di una ducha en cuanto llegué. Dejé que el agua caliente cayese durante un buen rato y me concentré en esa sensación, en cómo los músculos se iban relajando y la tensión de todo el día se desvanecía. Había estado distraída durante las clases, pensando en lo surrealista que era que Axel me hubiese acompañado hasta la puerta de la universidad unas horas antes, como si nada, después de 3 años sin vernos. Pero así eran las cosas con él. Distintas. Ilógicas. Quizá por eso me costaba tanto entenderlo, porque no razonábamos igual. Yo era incapaz de sentir o pensar algo y no hacerlo o gritarlo en voz alta. Me perdí el impulso, el primer burbujeo de las emociones. Él no, él podía contener más. Él cogía esas mismas emociones y las dejaba en el altillo de un armario o enterradas en cualquier sitio y después seguía adelante con su vida. Salí de la ducha dejando un reguero de agua porque había olvidado coger una toalla. Me sequé tras alcanzar una del armario y me puse un pijama cómodo antes de cepillarme el pelo y dejármelo suelto para que se secase. Cuando me miré en el espejo alargado, que seguía apoyado en una de las paredes, volví a pensar que debería cortarme el pelo porque lo llevaba demasiado largo. Me metí en la cama. Y entonces lo olí, a él. Con la mejilla apoyada en la almohada, noté que se me llenaban los ojos de lágrimas. Los cerré para evitar derramarlas. Respiré despacio, llevándome aquel aroma conmigo. Pensé en la caracola que aún tenía guardada, esa que me ayudó a dormir tantas noches durante los primeros meses, pero resistí el impulso de buscarla. Y sabía que tenía que levantarme, arrancar las malditas sábanas, meterlas en la bolsa de la colada y sacar unas nuevas de la cómoda. Georgia me había regalado 3 juegos distintos el año anterior, tan previsora ella, seguro que Oliver no piensa en estas cosas, y estaba en lo cierto. Pero, por alguna razón, no lo hice. Me quedé allí tragándome las lágrimas, oliéndolo a él a mi lado y recordando lo bonito que era tenerlo en mi vida, enseñarle cada cuadro que pintaba, invitarlo a mis cumpleaños, verlo sonreír lentamente o que nuestras miradas se cruzasen en medio de la comida familiar de los domingos. Echaba de menos mi vida de antes. Todo. A mis padres. A los Mugen. Que fuésemos una familia.
Despertarme cada mañana en Byron Bay y contemplar el cielo azul, tan azul. Axel. Llegué media hora antes, así que me apoyé en el muro de la puerta principal de la universidad y esperé mientras contemplaba las nubes enmarañadas que atravesaban el cielo plomizo. Llevaba toda la noche sin dormir y tenía dolor de cabeza, pero estaba tan acostumbrado a ambas cosas que ni siquiera pensé en coger una pastilla antes de salir de casa, aunque me arrepentí después, porque quería verlo todo bien, quería estar al 100% en cuanto entrase en su estudio. Por primera vez, entendí a Sam. Entendí lo expectante que se mostraba antes de visitar a cada artista y descubrir en qué había estado trabajando durante los últimos meses. Ella solía decir que era mágico, como contemplar todo un mundo contenido entre cuatro paredes. Y no había nada que decir más que poder ver el mundo de Lie entre colores y trazos. La distinguí a lo lejos mientras caminaba distraída por el sendero rodeado de plantas. Llevaba los auriculares puestos, parecía perdida en sus pensamientos, y vestía unos pantalones cortos y deshilachados que dejaban a la vista esas largas piernas que tiempo atrás me rodeaban las caderas cada vez que me hundía en ella. Inspiré hondo e intenté apartar aquellos recuerdos, porque en aquel momento estábamos tan lejos de ellos, que casi parecía que hubiesen pertenecido a otras personas y no a nosotros. Levantó la cabeza y me vio. Cuando llegó al muro, se quitó los auriculares sin prisa y yo me incliné para darle un beso en la mejilla, a pesar de que sabía que el gesto le molestaría. Me fijé en que llevaba las uñas un poco mordidas y en la inquietud que reflejaba su mirada. Te prometo que no será tan horrible como estás pensando, susurré. Solo echaré un vistazo rápido, no hace falta que lo hagamos todo hoy. No, mejor terminemos cuanto antes. Yo entendí que evitase pasar conmigo más tiempo del necesario, pero no por ello me jodía menos. Me metí las manos en los bolsillos mientras la seguía por la acera. En silencio, avanzamos varias calles más antes de llegar hasta un edificio antiguo que tan solo parecía tener 3 alturas. Lie buscó las llaves en su maletín y abrió la puerta. No había ascensor, así que subimos por las escaleras. Enseguida empecé a distinguir el olor a pintura y cuando llegamos al estudio, se intensificó hasta inundarlo todo. Respiré hondo, porque ese olor eran recuerdos, dobles, ella, mis sueños olvidados, una vida entera concentrada en algo invisible. Perdona, está todo un poco desordenado, dijo Lia mientras recogía algunos tubos vacíos que estaban por el suelo y un par de trapos manchados. Yo no contesté, porque estaba demasiado ocupado intentando absorber todo lo que veía a mi alrededor. Lia se apartó cuando di un paso al frente para acercarme a la hilera de cuadros apoyados en una de las paredes. No sé si era por ella, por el techo inclinado y el suelo de madera, o por el torrente de color que inundaba aquel lugar, pero esa buhardilla era mágica. Me estremecí mientras avanzaba despacio recorriendo con la mirada cada rincón, fijándome en la fuerza que todos poseían, a pesar de que algunos cuadros eran muy distintos de otros, porque probablemente los habría pintado en épocas distintas. ¿Cuánto tiempo necesitas? Me volví al oír su voz temblorosa. Lia se había sentado en una butaca negra y redonda, en la esquina más alejada de mí. Parecía tan indefensa que, durante unos segundos, volví a encontrar en ella a la niña que había visto crecer ante mis ojos. Le sonreí para intentar tranquilizarla. Es un proceso largo, tengo que evaluar cada obra de forma individual y dividirlas por estilos, pero, si quieres, ya te he dicho que puedo volver cualquier otro día. No, vale, solo era por hacerme una idea. Asentí, deseando que no se sintiese así, porque aún recordaba aquella época en la que le hacía ilusión enseñarme cada cuadro y dejar que formase parte de todos sus progresos. Qué lejos quedaba todo aquello. Cuánto podían cambiar las cosas. Estuve un rato más echando un vistazo general, sintiendo un hormigueo extraño en la piel, porque por alguna razón aquello me parecía más íntimo que la idea de desnudarla en medio de esa buhardilla. Podía verla a ella. Podía encontrar dolor en las manchas de pintura, palabras no dichas,
Emociones en cada línea, confusión, esperanza, nostalgia, valentía, retazos de tiempos pasados, murmullos de lo que llegó después. Contuve el aliento y me quedé parado en medio de la buhardilla. Casi rozaba el techo con la cabeza. Durante ese momento de quietud, me fijé en un lienzo que estaba resguardado en un rincón, justo donde la altura se reducía más. Y fue como si me atrajese de alguna forma inexplicable. Avancé hacia allí decidido. Axel, no. Pero no la escuchaba, no podía escucharla, porque estaba tan metido en mis propias emociones, en lo que estaba sintiendo, que no podía asimilar nada más. Porque entrar en su estudio había sido como recibir un puñetazo, ver de golpe lo que Lia había sido durante aquellos 3 años de ausencia, abrazar cada instante en el que yo no había estado junto a ella a través del rastro que había dejado. Así que no paré hasta llegar al lienzo. Y al girarlo, me quedé sin aliento. Porque éramos nosotros, nuestro trozo de mar. Estuve a punto de ponerme a llorar como un puto crío. Me arrodillé en el suelo y deslicé los dedos por el cielo, notando las capas de pintura, las veces que lo había corregido. Deseé rascar la superficie para descubrir qué había debajo, cuál fue su primera versión, porque lo que tenía frente a mis ojos era un cielo de tonos púrpuras y azules, oscuros, intensos. Era una tormenta. Me pregunté si así se sentiría Lia al recordar lo que habíamos sido y odié esa posibilidad, porque para mí seguía siendo un cielo azul y despejado, el cielo más bonito del mundo. Joder. Me temblaban las manos. Dejé el lienzo y me puse en pie despacio. Se me encogió el estómago al darme la vuelta. Porque Lia estaba allí parada en medio de la buhardilla, de su mundo, mirándome fijamente mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y yo. Me rompí un poco más en ese momento. El corazón se me iba a salir del pecho. Di un paso por cada latido, acercándome a ella. No sabía si se apartaría en cuanto la rozase, si me daría un empujón o si simplemente se quedaría como estaba, sin moverse, pero no conseguí reprimir el impulso que me gritaba que necesitaba tocarla. La abracé. La abracé tan fuerte que temí hacerle daño. Y, como siempre, Lia me sorprendió cuando se aferró a mí rodeándome el cuello, porque esa ni siquiera era una de las 3 opciones que yo había barajado segundos antes. Enterré la cabeza junto a su hombro y ella se apretó contra mi pecho y dejó escapar un sollozo entrecortado mientras su cuerpo se sacudía. Quise fundirme con ella. Llevarme su dolor conmigo. Cerré los ojos sintiéndola tanto, que me pregunté cómo era posible que pudiese soportar seguir allí abrazado a ella, respirando contra la piel de su cuello. Yo no sabía que un abrazo podía ser más que un beso, más que cualquier declaración, más que el sexo, más que todo. Pero aquel abrazo lo fue. Le acaricié el pelo con una mano, sin soltarla. Ya está, cariño, cálmate. Te he odiado mucho. Susurró con la frente aún apoyada en mi pecho. Sentí que me temblaban las rodillas, joder. Respiré hondo. Tanto como te he echado de menos. Una sensación cálida me sacudió. Seguí aferrado a ella, porque aún no estaba preparado para soltarla y dejarla ir de nuevo, así que me concentré en el tacto suave de su pelo en mi mejilla y en sentir las curvas de su cuerpo acoplándose en las mías como si aquel hueco le perteneciese y lo reclamase como suyo. Era un espejismo perfecto, y efímero. Cuando lo entendí, me separé de ella lentamente. Antes de que pudiese darse la vuelta o huir de mí, la retuve a mi lado y le limpié las lágrimas con los pulgares, pasando los dedos bajo sus ojos. Le sujeté el rostro para obligarla a que me mirase. Cogí aire. Quiero ponértelo fácil, Lia. Sé que arrastramos muchas cosas, pero, si me dejas entrar de nuevo en tu vida, te prometo que intentaré que no te arrepientas. Cariño. Gemí cuando ella quiso apartar la vista, y acuné su mejilla en la palma de mi mano. No voy a pedirte nada que tú no quieras darme. Lia tenía los ojos brillantes y húmedos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has vuelto? Porque el día que Oliver me contó que ibas a exponer pensé que me moriría si no podía ser testigo de ese momento. Tenía que estar, Lia. Yo no quería fastidiarte la noche, pero, joder, necesitaba verlo.
Además, habría ocurrido tarde o temprano, y tú lo sabes. Yo había cerrado esa puerta, replicó. Pero quizá nunca tiraste la llave. Lia se fue a la butaca y cogió su bolso. Necesito salir a que me dé el aire. Iré adelantando trabajo, contesté. Sus pasos se volvieron menos audibles conforme se alejaba escalera abajo. Yo me quedé allí parado en medio de esa buhardilla que era el mundo de Lia, contemplando los cuadros que parecían devolverme la mirada y sintiendo aún el tacto de su piel en la yema de los dedos. Lia. Lia. Cerré los ojos al dejar atrás el portal. Inspiré. Expiré. Intenté mantener la calma concentrándome en sentir el aire entrando y saliendo con lentitud. Tal como ya imaginaba, había tardado tan solo unos días en derrumbarme delante de Axel. Al encontrarnos en la galería, estaba tan bloqueada que apenas asimilé el momento. Unas semanas más tarde, en la cafetería, conseguí mantenerme serena, a pesar de la tensión. El día que apareció en mi habitación, empecé a caer un poco, sobre todo cuando, al regresar por la noche, descubrí que la cama seguía oliendo a él. Y después el suelo se había agitado bajo mis pies al verlo en la buhardilla observándolo todo con esa mirada curiosa y aguda que parecía ver más de lo que las pinturas mostraban a simple vista. Me había quedado sin aire al sentir sus brazos rodeándome y su cuerpo pegado al mío. Deseé poder contenerme como él y guardarme para mí lo que sentía, pero no pude. Porque era cierto. Lo había odiado, sí. Pero también lo había echado de menos. Era casi antinatural que ambos sentimientos pudiesen coexistir, pero de algún modo retorcido lo hacían. Porque detestaba la última parte de nuestra historia, esa en la que descubría que Axel no era el chico que creía conocer, sino que tenía muchas más capas, algunas llenas de cobardía, de sentimientos que se quedan por el camino. Seguía recordando las últimas palabras que él había pronunciado justo antes de que me marchase corriendo de su casa en mitad de la noche. Me sentía muy niña al escuchar en mi cabeza mi propia voz diciéndole, eres incapaz de luchar por las cosas que quieres. Y luego la suya inundándolo todo, la terraza, aquella madrugada, mi corazón. Entonces quizá no las quiera tanto. Yo no quería saber nada de ese Axel. Nada. Pero sí del otro, del que había sido amigo y familia, al que no tenía que pedirle más de lo que podía darme, porque la situación no lo exigía. A ese Axel lo echaba mucho de menos. A él y a sus bromas, sus sonrisas y su buen humor. A tenerlo en mi vida. El problema era que resultaba duro separar ambas partes, porque en ocasiones se entremezclaban como dos gotas de pintura de diferentes colores que, al juntarse, terminan formando una nueva tonalidad con la que no sabía qué hacer. Di un par de vueltas a la manzana a paso tranquilo. Cuando me sentí más calmada, regresé sobre mis pasos, pero en vez de subir de nuevo a la buhardilla, entré en la cafetería de esa misma calle y me senté en una de las mesas del fondo. Pedí un café con leche antes de sacar del bolso una libreta con algunos apuntes de clase que empecé a repasar en silencio. El teléfono sonó casi una hora después. Era Axel. Cogí aire y descolgué. ¿Dónde estás?, preguntó. Abajo, en la cafetería. Voy para allá, dijo antes de colgar. Y 5 minutos más tarde, Axel estaba sentado enfrente de mí, con un codo apoyado con despreocupación encima de la mesa de madera y gesto pensativo mientras decidía qué tomar. La camarera esperó mientras lo miraba con interés. Había olvidado las reacciones que Axel podía despertar a su paso si se lo proponía. ¿Qué tal está el sándwich vegetal? Nadie se ha quejado hasta el momento. Ella le sonrió y él correspondió al gesto. Pues uno de esos. Y té frío. Gracias. No hay de qué, le guiñó un ojo. La camarera se alejó y yo alcé una ceja. No iba a tardar en irme. Aclaré, aunque pensé que no sería necesario, teniendo en cuenta que la taza de mi café estaba ya vacía. Todavía no he terminado con los cuadros. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Bastante más. Lia, tengo que organizar las obras, algo en lo que deberías ayudarme.
y también tasarlas, aunque para eso necesitaré la opinión de Sam. No te preocupes, ya he hecho algunas fotografías. Y luego está el asunto de elegir algunos cuadros para llevarlos a la galería. Quizá tengas una opinión al respecto. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algún cuadro que sea especial para ti? Supongo. En cuanto a lo de antes. No hace falta que hablemos nada, Lee. Ya lo sabía, con Axel los silencios decían más que las palabras, pero necesitaba que los cimientos fuesen sólidos antes de seguir adelante. ¿De verdad vas a ponérmelo fácil? Sus ojos me atravesaron. Temblé. Sí. ¿Y tú a mí? Yo siempre te lo puse fácil. Qué equivocada estás, Lee. La camarera regresó y dejó encima de la mesa el sándwich y el té. Axel se apoyó en el respaldo de la silla, suspiró y le dio un par de bocados con gesto distraído, como si un minuto antes no estuviésemos hablando de nosotros, de todo. Me concentré en las líneas de madera de la mesa. Así que... ¿Sales con alguien?, susurró con la voz ronca. Yo alcé la cabeza hacia él y me limité a sentir con la cabeza. Bien. Me alegro por ti. Suspiró hondo, y se puso en pie tras terminarse el té de un trago. ¿Quieres dejarme las llaves? Puedo pasar luego por la residencia para devolvértelas si no te apetece esperar aquí. Pensé en lo liberador que sería eso, irme dando un paseo y no tener que atravesar la puerta del estudio con Axel pisándome los talones de nuevo, pero algo en su expresión me hizo cambiar de opinión. No sé qué fue. No había nada especial, ningún gesto revelador. De hecho, su rostro parecía casi inexpresivo, y sin embargo. No, te acompaño, contesté. El crujido de los escalones fue el único sonido que nos acompañó mientras subíamos a la buhardilla. En esa ocasión, me quedé a su lado mientras él sacaba fotografías de cada cuadro desde diferentes ángulos y los organizaba en 3 grupos. Lo bueno es que es fácil diferenciarlos. Lo señaló. Esos de ahí son más oscuros, más viscerales. Los del otro lado, son más luminosos. Y el resto, bueno, no estoy muy seguro de cómo catalogarlos, añadió deteniéndose en el último grupo. Ahí había metido el cuadro en el que se veía nuestro trozo de mar. También otros más, algunos que ni siquiera yo misma tenía muy claro qué simbolizaban, pero que, sencillamente, había sentido la necesidad y las ganas de pintarlos. ¿Y qué pasa con ellos? Pregunté. Nada, pero no me interesan. Parpadeé un poco sorprendida. No lo entiendo. Dijiste que era buena. Claro, pero entre todo lo que haces hay cosas mejores y peores, ¿no crees? Noté que intentaba ser suave, como si mi ego fuese de cristal, y eso me molestó un poco. En cuanto a este de aquí, cogió el lienzo del mar. Quiero comprarlo. Ponle un precio. Abrí la boca. Volví a cerrarla. Fruncí el ceño. Te has vuelto loco. Gemí. No, me gusta. Lo colgaré en la cocina. Axel, no bromis con esto, le rogué. No estoy bromeando, Lee. Di una cantidad. Ahí lo tenía, al Axel de siempre, ese que conseguía desestabilizarme con apenas 3 o 4 palabras. Incluso aunque intentase que las cosas fuesen fáciles, para mí, siempre seguiría resultando demasiado complicado. Intenté no caer en eso, salir a flote. Puedes llevártelo. Gratis. ¿Estás segura? ¿A que debo el honor? A que quiero que te calles ya, repliqué. Y a que es un regalo. Ya sabes, por nuestra tregua. Algo simbólico. Axel sonrió. Vi de refilón el hoyuelo que nacía en su mejilla derecha antes de que se diese la vuelta y dejase ese cuadro al lado de la puerta. Después volvió a centrarse en los demás, caminando por la buhardilla con gesto pensativo. Deberíamos elegir 5 de aquí y 5 de allí. De acuerdo. Me parece bien, dije. ¿Alguna preferencia? Sin duda, este es increíble. Sumido en el silencio, se quedó un rato mirando el dibujo al que se refería. Yo me sentí desnuda. En el lienzo, entre tonos oscuros que iban desde el negro hasta el púrpura y el granate, había una chica de perfil a la que apenas se le veía el rostro entre trazos borrosos. Lo que sí se distinguía bien era el corazón que tenía entre las manos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Depende de lo que quieras saber. Tengo curiosidad por la chica del cuadro. Chasqueó la lengua.
El corazón que sostiene, acaban de devolvérselo o es el momento en el que ella se lo ha sacado del pecho. Me mordí el labio. Se lo han devuelto. Axel asintió antes de dejar atrás esa obra y señalar algunas más que quería llevarse a la galería. Yo quise también participar y elegí dos que me gustaban especialmente. Cuando terminamos de seleccionarlas, él siguió durante un rato echándoles un vistazo a las demás, las que había colocado en el grupo de inclasificables. Creo que, por alguna razón, eran las que más despertaban su curiosidad. Al verlo allí arrodillado delante de los lienzos, me recordó a uno de esos gatos salvajes que solo se acercan lo suficiente para comer, pero que, al final, siempre terminan alejándose y viviendo en su soledad. La gata sigue apareciendo. Iba a decir por casa como si aquel lugar aún siguiese siendo un poco mío. Axel me miró por encima del hombro. Murió. ¿Qué? Era vieja. Axel. Fue el mes pasado. Murió en mis brazos, no sufrió. La enterré esa noche. Yo seguía sentada en el suelo de madera con las piernas cruzadas mientras él continuaba el escrutinio. Me di cuenta de que era tarde cuando miré hacia el ventanal y descubrí que el cielo ya empezaba a teñirse de un azul oscuro y denso. Estos cuadros, ¿por qué los pintaste? Su pregunta me pilló un poco desprevenida. No lo sé, ¿a qué te refieres? Algo sentirías. ¿Alguna razón? No. Me encogí de hombros. Lo hice sin pensar, como todos los demás. Supongo que la idea o el sentimiento apareció de repente y yo lo volqué ahí. Axel asintió, aunque supe que mi respuesta no había satisfecho su curiosidad. Recordaba que aquello era lo que más le carcomía por dentro, no poder entender que pintar era tan fácil como eso, como dejarse llevar, sentir, vivir a través de la brocha que sostenía. Me levanté al oír la melodía del móvil. Era Landon. Descolgué. Aún sigo aquí, dije. ¿Quieres que cenemos juntos? Vale. Me moví para salir de la buhardilla, pero me paré al darme cuenta de que la conversación no se iba a alargar mucho más. Landon se ofreció para acercarse a por algo de comida al restaurante mexicano que quedaba a unas manzanas de su apartamento. Sí, los tacos estarán bien. De acuerdo, nachos también. Nos vemos luego. Cuando colgué, Axel ya estaba casi en la puerta. No te entretengo más, dijo con suavidad. Yo no pretendía. Comencé a protestar. Lo entiendo. Es viernes, me cortó. Bajamos los escalones en silencio. Al salir a la calle, las tiendas ya habían cerrado y apenas había nadie. Tan solo se percibía el susurro de los árboles que el viento agitaba y el murmullo de algunos coches a lo lejos. ¿Y ahora qué? Pregunté nerviosa. Fue la primera vez que Axel apartó la mirada. Arrugó levemente el ceño mientras parecía concentrarse en las líneas de la acera y en una piedrecita que golpeó con la zapatilla. Imagino que uno de los dos debería decir algo así como que sería buena idea empezar desde cero, pero suena tan ridículo que lo mejor será que nos lo ahorremos. Así que supongo que ahora nos decimos adiós, tú te vas a cenar con tu novio y yo doy un paseo hasta la universidad para coger el coche y volver a casa. Cogí aire y miré hacia el cielo oscuro. Todo esto es incómodo, dije. Ya lo sé, contestó bajito. Odio que lo sea. Yo también. Es horrible, y raro. Será cuestión de acostumbrarse, habló para el cuello de su camisa como si se lo estuviese diciendo a sí mismo. Nos miramos. Axel dio un paso al frente y me abrazó de nuevo, esta vez con más seguridad, con fuerza, como si quisiese memorizar el instante. Le rodeé el cuello y nos quedamos allí, en silencio, en una calle cualquiera de esa noche templada. Su aliento cálido me rozó la oreja. Pásatelo bien, cariño, susurró justo antes de soltarme de golpe y despedirse dándome un beso suave en la mejilla. Me quedé inmóvil. Lo contemplé mientras se alejaba bajo la luz anaranjada de las farolas y vi cómo se encendía un cigarro.